Aprobado. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Libre. En el principio mandó Jehová Dios al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios quería que fuéramos libres, que lo amáramos voluntariamente como nuestro Creador y lo disfrutáramos como amigo. Jesús, refiriéndose a sí mismo, reitera: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Pablo exhorta: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, invitándonos a cuidarla, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, pero servíos por amor los unos a los otros, y recomendándonos actuar con sabiduría, pues todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y nos anima a ser aprobados por Dios cuando seamos evaluados. Pero para el ser humano es muy amenazante ser evaluado. Enfrentamos con tensión las pruebas escolares. Y si nos hacen un reconocimiento médico, tenemos miedo de los resultados. Mi padre, con buen humor, decía que si el mecánico revisaba el auto o el médico nos revisaba a nosotros, seguramente encontrarían algo que no estaba funcionando bien. Posiblemente, si pudiéramos, evitaríamos ser evaluados. Pero nuestro libre albedrío trae consigo la conciencia de lo que decidimos y, consecuentemente, la responsabilidad de lo que hacemos. La palabra griega aprobado, dókimos, que usa Pablo, implica una evaluación. Así, cuando el maestro mide el aprendizaje de sus estudiantes, también está siendo evaluado, pues no existe un buen maestro si sus alumnos no aprenden. Una evaluación se hace en base a temas o criterios, y los de la nuestra los establece Dios, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Cuando Pablo recomienda usa bien, en griego orzotomeo, palabra compuesta de temno, cortar, y ortos, recto, juntas significan cortar rectamente, y la usaban los canteros que preparaban las piedras para los edificios, las cuales, como eran colocadas una con otra o sobre otra, si no eran rectas, dejaban fallas en la construcción. Para el cristiano, el corte recto es ajustarse a su palabra, pues la justicia del perfecto enderezará su camino. Administrador. Nosotros somos administradores, y al respecto, Mateo relata una parábola del Señor. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos
y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Un talento valía 6,000 dracmas, y una dracma era el salario diario de un jornalero. Así que les dio una gran riqueza conforme a su capacidad. Él quería que la administraran libremente, pero los talentos seguían siendo del Señor. Con nosotros ha sido igual. Dios nos ha dado diferentes tesoros: vida, inteligencia, salud, bienes, para que los administremos. Aunque muchas veces creamos que son nuestros al grado de decir: es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que yo quiero. Sigue escribiendo Mateo. Después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Quizá pasaron años, pero finalmente el Señor arregló cuentas sobre la riqueza que les dio, igual que lo va a hacer con lo que hicimos con las riquezas que a nosotros nos ha dado y sus bendiciones. Evaluación. Pero podríamos preguntarnos, ¿para qué sirve una evaluación? Todo aprendizaje implica un cambio de conocimientos, de actitudes o de habilidades, o una mezcla de los tres. Un maestro, al inicio de un tema, realiza una evaluación previa, compuesta de 2 partes. En la primera, mide cuánto saben sus alumnos sobre esa materia, y en la segunda, si tienen los elementos que les permitirán el cambio. Por ejemplo, si un maestro va a enseñar a sacar raíz cuadrada, tiene que cerciorarse primero que los alumnos no saben hacerlo, y por otra parte que saben dividir y multiplicar. Después, a través del proceso de aprendizaje, el profesor realiza evaluaciones parciales para comprobar el avance. Dios quiere que reconozcamos cómo está nuestra vida hoy, y por eso nos permite evaluaciones intermedias. Cuando en ellas encontramos fallas, nos invita a corregirlas, y si no podemos hacerlo solos, recomienda: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Finalmente, al término del aprendizaje, el maestro hace una evaluación terminal y comprueba si se alcanzó el objetivo y se modificó la situación inicial. Un ejemplo de una evaluación terminal de Dios la da un rey de Babilonia. La Biblia relata que el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1,000 de sus príncipes, y en presencia de los 1,000 bebía vino. Ellos estaban en guerra, y con ese banquete él quería mostrar y transmitir confianza, pero en su imprudencia pidió los vasos de oro que su abuelo Nabucodonosor había traído del templo de Jerusalén para beber en ellos. Y además retó al Altísimo, pues con su corte alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Seguramente estaban muy contentos, pero de repente aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared de Palacio Real. Y el rey veía la mano que escribía,
y palideció, y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos, y sus rodillas daban la una contra la otra. Apenas podía sostenerse en pie por el miedo. Le temblaban la espalda y las piernas, y quiso que le interpretaran esa escritura, pero sus sabios no pudieron. Entonces su madre le recordó que Daniel le había interpretado asuntos difíciles al rey Nabucodonosor, por lo que Belsasar lo llamó y le dijo: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello, y serás el tercer señor del reino. Daniel rechazó los premios, pero le recordó que aún el poderoso Nabucodonosor dio testimonio después de ser castigado por su soberbia. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Y Daniel expresó: tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Por lo que de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Aquí vemos un fenómeno triste, pero que ocurre en muchas familias. Uno de los mayores encuentra al Señor y lo reconoce entre múltiples dificultades. Cada hijo reacciona de diferente manera al testimonio. Y ya, para algunos nietos, la fortaleza de Dios y las bendiciones, de las cuales daba fe su abuelo o abuela, resultan anécdotas de viejitos. Las palabras que la mano escribió en arameo y Daniel interpretó fueron: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim o Parsim. En una expresión moderna hubiera sido algo así como moneda, moneda, falso, dividido. El mene era una medida para el oro o la plata, como lo fueron el siclo, el talento, el denario o incluso nuestro peso. Ahora tenemos monedas idénticas, troqueladas por maquinarias muy sofisticadas, pero en la antigüedad, para el comercio, se usaban lingotes o barras de oro y plata de diferentes tamaños.
Esta palabra repetida 2 veces recordaba que le había dado un enorme y poderoso imperio, con la capital más hermosa de la antigüedad, y que él lo había gobernado conforme a su voluntad. Si dejáramos por un momento a Belsasar y viéramos nuestra vida, podríamos agradecer a Dios que nos permita una evaluación intermedia, un alto en el camino para tomar un nuevo rumbo. ¿Cuántos años nos ha dado ya el Señor? ¿Y cuántos más nos dará? ¿Qué riquezas o talentos nos ha dado? Tenemos familia, educación, bienes, amistades. ¿Cómo los hemos usado? ¿Estás tú satisfecho? Si el Señor nos evaluara hoy, ¿nos aprobaría? Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Cuando un comerciante pagaba con un mene, se comprobaba que el mismo tuviera el peso marcado por la ley. Para eso se usaban unas balanzas con 2 platillos. En uno se ponía una pesa certificada y en la otra el mene. Y ambos debían coincidir. Pero resultaba que en algunos lugares aparecían menes que no daban el peso. Les faltaba algo. Pues algunos comerciantes les raspaban para robar un poco de oro o plata que iban juntando. Ese era uno de los delitos muy castigados. Incluso, en algunos casos, a los ladrones les cortaban las manos. Tekel nos anticipa que nuestra vida va a ser revisada por Dios. Él verá si llenamos sus criterios o seremos declarados faltos o falsos. Se cuenta que en la Grecia clásica, las personas que tenían dinero adornaban sus jardines con estatuas que compraban o que encargaban a diferentes artistas, entre los que había incluso algunos torpes, quienes al esculpir una figura en el mármol le daban un mal golpe y la piedra se cuarteaba o caía un pedacito. Para disfrazar la falla, rellenaban el hueco o la grieta con cera. Por eso los compradores pedían una estatua sin cera, es decir, que no cubriera sus defectos aparentando estar completa. Así, cuando las 2 palabras sin y cera se unieron, quedó sincera, es decir, sin engaño. Aunque a los demás podamos engañarlos, ante Dios aparecemos como somos. Farsin o Parsin en arameo significa tanto dividido como persa. Belsasar y su imperio habían sido pesados por Jehová. Contó o pesó Dios tu reino y le ha puesto fin. Es dramática la sentencia, le ha puesto fin. Dios es quien determina los tiempos de nuestra vida y los tiempos en nuestra vida. El tiempo del rey se había acabado, pues no daba el peso correcto. Si Dios aún te da vida, talentos, bendiciones, aprovéchalos antes de que Él te evalúe. Criterios de Dios. Pero, ¿cuáles criterios usará Dios para nuestra evaluación? Jesús explicó
las principales conductas o criterios que quiere de nosotros. Y con esa guía podemos autoevaluarnos. Pobres en espíritu, con llanto, mansos, con ansias de justicia, misericordiosos, de limpio corazón, pacificadores y perseguidos por el Evangelio. Criterio 1. Pobres en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú reconoces tu pobreza espiritual y la necesidad de un Salvador, y has suplicado a Dios su perdón, y quieres someterte al señorío de Jesús, entonces el reino de los cielos te pertenece desde ahora. ¿Es ya Jesús tu Salvador personal? Si aún no has aceptado a Jesucristo como tu Salvador personal, no tiene caso que te sigas evaluando, porque los criterios siguientes son aplicables solo a quienes han aceptado su sacrificio. Criterio 2. Llanto. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Pablo explica, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de qué o de la cual no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Te duelen las acciones que te separan de Dios? Puedes calificarte. Reprobado, soy cristiano de medio tiempo, ferviente el domingo, pero el resto de la semana contento con el mundo. No puedo, aunque me duele hacer las cosas que me alejan del Señor, las sigo haciendo. En proceso, estoy aprendiendo que soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Voy de la mano del Señor, pues los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Criterio 3. Mansedumbre. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Si tú confías en Dios, Él te dice, no te impacientes a causa de los malignos. No te dejes llevar por las actitudes de otros o su maldad. Dios tiene el control de todo. Si muestras su mansedumbre, recibirás la tierra por heredad. Califícate. Reprobado. Siempre estoy enojado porque no se hacen las cosas como yo digo. No puedo. Quiero dejarle las cosas a Dios, pero cuando me doy cuenta, ya estoy peleando. En proceso. Dios está trabajando en mí y ya principio a perdonar y a buscar la paz. Voy de la mano del Señor. Él me da su paz ante lo que vivo. Criterio 4. Ansias de justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Reconoces que la verdadera justicia viene de Dios y no intentas hacer la tuya,
porque Él ha dicho: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Sabes que en medio de todo lo injusto en este mundo, Dios obrará, y tú esperas su justicia, pues mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Oras porque sea Dios el que ponga la justicia en aquello que es injusto, y estás dispuesto a esperar que lo haga. No buscas venganza por ti mismo. Reprobado. Siempre estoy buscando castigar a quien es injusto, aunque a veces me equivoco. No puedo. Quiero dejarle las cosas a Dios, pero cuando me doy cuenta, ya estoy peleando. En proceso. Dios está trabajando en mí y ya principio a pedirle a Él que aplique su justicia y su misericordia con los injustos. Voy de la mano del Señor, busco su justicia y oro por los injustos, pues horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Criterio 5. Misericordia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El corazón transformado por el amor y el perdón de Dios muestra compasión y se identifica con el dolor ajeno y se compadece, pues reconoce que sin merecerlo, Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tu misericordia te abre la compasión de Dios. Evalúate. ¿Reprobado? A pesar de todo lo que me ha sido perdonado, todavía no perdono a los que me lastiman o dañan. No puedo. Quiero perdonar, pero cuando me doy cuenta, ya estoy reclamando lo mío. En proceso, Dios está trabajando en mí. Y ya principio a perdonar y a orar por los que me lastiman. Voy de la mano del Señor. Principio a entender lo que enseñó Jesús. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Criterio 6. Corazón limpio. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Si te inclinas a hacer las cosas que agradan a Dios, si buscas no contaminarte con sentimientos o actitudes que lo entristecen, si tu corazón le pertenece a Él, Él cuidará cada paso que des, y por eso lo verás. Califícate. Reprobado. Mis conversaciones y pensamientos todavía no pertenecen a Dios, pues entiendo que de la abundancia del corazón habla la boca. No puedo. Quiero darle al Señor su lugar en mi vida, pero las ocupaciones y problemas ahogan mi decisión. En proceso, Dios está trabajando en mí y a principio a rechazar y sustituir los pensamientos que me alejan del Señor. Voy de su mano y quiero llegar a decir como Pablo, porque para mí el vivir es Cristo. Criterio 7. Pacificadores. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tú proyectas tu paz interna como hijo de Dios y colaboras para que haya paz en tu casa, en tu escuela o en tu trabajo. Reprobado. No solo no busco la paz, sino que me gusta que haya violencia.
no puedo. Quiero un ambiente de paz, pero cuando me doy cuenta, ya no doy testimonio de paz. En proceso, Dios está trabajando en mí, aunque en algunas ocasiones fallo y me enojo. Voy de la mano del Señor. Procuro sembrar la paz y transmitir aquella que solo el Señor da. Criterio 8. Perseguidos por el Evangelio. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si por dar testimonio del Señor no te aceptan en algunas actividades o ambientes, si tu conducta hace que se burlen de ti o te rechacen, felicidades, pues al igual que a los pobres en espíritu, te pertenece el reino de los cielos. Y desde ahora disfrutas esa recompensa. Evalúate. Reprobado. Nadie me rechaza o hostiliza porque mi comportamiento es igual al de todos. No puedo. Trato de ser fiel a la palabra de Dios, pero muchas veces tengo temor de hacerlo para no ser rechazado. En proceso, Dios está trabajando en mí y me da fuerza la mayoría de las ocasiones. Voy de la mano del Señor. He aprendido que a cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Conclusiones. Dios creó al ser humano libre. Esa libertad trae consigo la conciencia de lo que hacemos y la responsabilidad sobre nuestras decisiones. El Señor nos ha dado múltiples bienes para administrarlos, pero a su tiempo tomará cuentas de la riqueza que puso en nuestras manos: vida, inteligencia, salud, riquezas, aunque muchas veces hayamos pensado que esos talentos son nuestros. Si el Señor evaluara hoy cómo hemos usado sus talentos, ¿nos aprobaría? ¿O cuál sería nuestra sentencia? ¿Vería fracturas en nuestra vida? ¿Nos faltaría peso? ¿En qué criterios tenemos que pedir ayuda a Dios para corregirlos? Dios bendiga su palabra.